El día de hoy, jóvenes, vamos a ver un nuevo tema, pero antes de eso, vamos a ver qué es lo que nos preguntaron en nuestro examen semanal, ¿ya? A ver, ahí está. A ver, veamos el problema 44, ¿ya? El problema 44 que nos tomaron en nuestro examen semanal, que decía en un triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Ahí está. En un triángulo rectángulo me dicen uno de sus ángulos agudos mide alfa. Uno de sus ángulos agudos mide alfa. Y el mayor de los lados mide L. Recuerda que el mayor de los lados en un triángulo rectángulo siempre es la hipotenusa, ¿verdad? Me piden determine el cateto adyacente. Al que le pongo X es el cateto adyacente. Y tú dices, ¿no? Todos los problemas han venido del tema de resolución de triángulos rectángulos, así que decimos, X es lo que queremos y L es lo que tenemos. Lo que quiero sería cateto adyacente y lo que tengo es hipotenusa. Y cateto adyacente sobre hipotenusa, eso me da coseno. Así que X es igual a L por coseno de alfa. ¿Sí? Esa sería la respuesta en ese problema 44. ¿Ya? Entonces, eso debías haber hecho en ese problemita. El otro problemita que nos daban era este problema número 45. ¿Sí? 45. ¿Y qué nos dicen en este problema 45? Bueno, me dicen en un triángulo rectángulo, nuevamente dibujo un triángulo rectángulo. Dice, uno de sus ángulos agudos mide teta. Uno de sus ángulos agudos mide teta. Entonces, por ejemplo, a él le digo que vale teta. Y el cateto opuesto a él mide L. Te dicen expresar el perímetro del triángulo en función de L y teta. Entonces hay que hallar los otros lados del triángulo. Recuerda que el perímetro es la suma de lados. Así que, por ejemplo, tengo que hallar este lado X y este lado Y, por ejemplo, le pongo, ¿no? Este lado le llamo Y. Acá, le llamo Y. Y hay que hallar X y hay que hallar Y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, X sería lo que quiero y L lo que tengo. ¿Eso qué razón trigonométrica me da? Eso me da X hipotenusa y L cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto, eso me da cosecante. Cosecante del ángulo. Entonces, despejas el X y X va a ser L cosecante del ángulo. De la misma manera puedo hallar el Y. Y para calcular el Y, vamos por acá, no se baja, ahí está. Para calcular el Y, tú dices, igualito, Y sería lo que quiero y L es lo que tengo. Y para teta sería cateto adyacente y L es hipotenusa, ¿no? Y es cateto, y L es cateto opuesto acá, cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces, cateto adyacente sobre cateto opuesto, eso me da cotangente. L pasa a multiplicar y te daría que Y es L cotangente de teta. El perímetro sería la suma de los lados, ¿sí? O sea, el perímetro sería L más L cosecante más L cotangente. Así, eso sería el perímetro. Factorizas L y te da 1 más cosecante más cotangente. Y esto es lo que debías hacer en ese problema número 45, ¿no? 45. ¿Ya? Te debió quedar eso. Y el último problema dice, si ABCD es un cuadrado, calcular X. Calcular me piden X. Lo que yo puedo calcular primero es este pedacito de acá y le llamo Y. Y pongo lo que quiero Y sobre lo que tengo. Y para teta sería cateto opuesto.
Y m para teta es cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso me da tangente. Tangente del ángulo teta. M pasa a multiplicar y y te daría m por tangente de teta. Si tú el y le sumas con el x, x más y, que sería m tangente de teta, eso te da m. ¿Por qué te da m? Porque es un cuadrado y todos los lados del cuadrado son iguales. Entonces, x más y es m. X más y es m. Pero y es m tangente de teta, así que lo sumo. Despejas el x, es m menos m tangente de teta. Factorizas el m y te queda 1 menos tangente de teta. Y esa sería la respuesta en ese problema 46, ¿no? Eso es lo que debías haber hecho. Todo era del tema de resolución de triángulos rectángulos. ¿Está bien? Ahora sí, con eso pasamos a lo que viene a ser el tema de hoy. El tema de hoy, jóvenes. Un ratito, ya está. Ya. El tema de hoy consiste en que nosotros vamos a trabajar con razones trigonométricas y las razones trigonométricas con las que vamos a trabajar van a contener ángulos. Esos ángulos que van a contener las razones trigonométricas van a ser ángulos que van a pasar de los 90, ¿sí? O sea, por ejemplo, si a mí me piden que calcule una razón trigonométrica, un seno, un coseno, una tangente, y el ángulo que aparece es un ángulo notable, por ejemplo, 45, 30, 60, va a ser fácil el cálculo de esas razones, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si el ángulo ya no es uno de ellos? Por ejemplo, es un ángulo de 150, un ángulo de 300, o capaz un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, lo que hacemos nosotros es reducir el ángulo, ¿sí? Reducir el ángulo para poder trabajar con ángulos que sean más fáciles. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de reducción al primer cuadrante. ¿En qué consiste? Mira, veamos acá. Reducción al primer cuadrante implica encontrar el equivalente de una razón. O sea, me van a dar una razón cualquiera, seno, coseno, tangente. ¿Ya? ¿Sí? El equivalente de una razón con un ángulo dado. Con un ángulo dado en términos de un ángulo del primer cuadrante. O sea, vamos a encontrar lo que viene a ser una razón trigonométrica, ¿sí? Me van a dar una razón trigonométrica de un ángulo de cualquier medida, pero ese ángulo va a ser complicado porque va a ser mayor a 90. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar un equivalente de esa razón, pero con un ángulo más pequeñito, ¿ya? Y en eso consiste el tema de reducción al primer cuadrante. Lo vamos a dividir en tres casos. Primero de los casos. ¿Qué hacer cuando un ángulo es mayor a 90 y menor a 360? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Lo primero que vamos a hacer es, cuando tú veas un ángulo dentro de una razón trigonométrica, veas un ángulo que es mayor a 90, menor a 360, lo que vas a hacer es descomponer el ángulo. Descomponer el ángulo considerando el cuadrante donde se va a ubicar ese ángulo. ¿Ya? Considerando el cuadrante donde se va a ubicar. En este caso va a aparecer un teta, ese teta va a ser el ángulo al que vamos a reducir. Por ejemplo, tenemos ahí nuestro plano cartesiano y nosotros lo que vamos a hacer es reducir todos los ángulos a un ángulo del primer cuadrante, o sea, vamos a reducir los ángulos a un teta. Ahora, ¿cómo se consigue ese teta? Bueno, ese teta se consigue descomponiendo los ángulos, por ejemplo, yo tengo un ángulo en el segundo cuadrante, por ejemplo, 120. ¿Y qué voy a hacer? Voy a descomponer el ángulo. ¿Cómo descompongo el ángulo? Usando los ángulos cuadrantales, que son 90 y 180, que son los ángulos que me determinan qué otro ángulo está en el segundo cuadrante. Entonces, lo que tú vas a hacer para un ángulo que esté dentro de una razón trigonométrica, lo vas a descomponer. ¿Y cómo lo puedo descomponer? Usando a ese 90 o usando a ese 180. Una forma para descomponer sería, por ejemplo, un 90 más teta o un 180 menos teta. Considerando eso, entonces, si yo me encuentro con 120, lo puedo descomponer como un 90 más 30
o como un 180 menos 60. Y ahí, ¿quién sería mi teta? Bueno, mi teta sería 30 o 60, ¿sí? Cualquiera de esos dos puede ser nuestro teta. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro ángulo está en el tercer cuadrante? Si nuestro ángulo está en el tercer cuadrante, vamos a usar los ángulos de 180 y 270. ¿Sí? Vamos a usar esos, de 180 y de 270. Entonces, por ejemplo, acá, acá, eh, tengo la forma de, puede ser 180 más teta, o puede ser la forma de 270 menos z. Son esas dos formas como nosotros podemos descomponer el ángulo, ¿correcto? ¿Sí? Esas dos formas como podemos descomponer el ángulo, ¿ya? Ahora, por ejemplo acá, si tengo un 225, ¿cómo podría descomponer 225? A 225 podría descomponerlo como un 180 más 45, o lo podría descomponer como un 270 menos 45. ¿Así? ¿Y quién sería el teta, nuestro teta? ¿Quién sería? Bueno, en este caso coincide. El teta va a ser 45, ¿no? 45. No necesariamente siempre los ángulos pueden coincidir, ¿no? Puede quedarte ángulos diferentes. Pero siempre esos ángulos teta que vamos a considerar van a estar ubicados en el primer cuadrante, ¿ya? Ahora, si tenemos un ángulo de la forma que esté en el cuarto cuadrante, si tenemos un ángulo en el cuarto cuadrante, si tenemos un ángulo en el cuarto cuadrante, va a estar entre 270 y 360. Por ejemplo, un 307. 307. Entonces, los ángulos lo voy a poder descomponer como un 360 menos θ o como un 270 más θ. Por ejemplo, 307, que es un ángulo de cuarto cuadrante, lo podría descomponer como 360 menos 53 o como un 270 más 37. Y en nuestro caso, los tetas que nosotros trabajaríamos serían estos de acá, 53 y 37. ¿Está bien? Ahora, lo que hemos sombreado de color amarillo son los ángulos a los que vamos a reducir. O sea, 120 lo vas a reducir a 30 o a 60. 225 lo vas a reducir a 45. O 307 lo vas a reducir a 53 o a 37. ¿Ya? Y para hacer eso, tenemos que deshacernos del 90, del 180, del 270, del 360. Para poderte deshacer de eso, vas a utilizar esta regla. ¿Ya? Regla de reducción. Y te dice esta regla de reducción. Cuando tú veas que el ángulo que has usado o que tenías lo has descompuesto con 90 o 270, lo primero que vas a hacer es determinar un signo. El signo va a depender en qué cuadrante esté el ángulo y cómo es la razón en ese cuadrante. O sea, vamos a utilizar lo que vimos en el tema pasado, signo de las razones en los cuadrantes. Recuerda que en el primer cuadrante todas las razones como son positivas, ¿sí o no? En el segundo cuadrante las razones que son positivas son seno y cosecante, ¿sí? En el tercer cuadrante las razones que vamos a usar son tangente y cotangente, ¿sí o no? En el cuarto cuadrante las razones que vamos a usar son el coseno y la secante, ¿verdad? Eh, Eso es lo que nosotros tenemos que utilizar. Entonces, determinas un signo y puede ser más o menos, dependiendo qué razón estés usando, ¿no? Y en qué cuadrante esté el ángulo, ¿ya? Y acá viene lo que es más importante. Cuando tú en la descomposición has usado 90 o 270, la razón que tienes al inicio no te va a quedar al final la misma. Cambia la corrazón. ¿Cómo es eso de corrazón? Por ejemplo, si tú comenzabas con un seno, cambia a un coseno. Esa es la corrazón, coseno. Si tú tenías una tangente, al final llegas a una cotangente.
Si tenías una secante, llegas al final a una cosecante. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que usar. Ahora, si teníamos una corrazón, o sea, si teníamos un coseno, una cotangente, cotangente, cosecante, y descompusiste el ángulo con 90 o 270, lo mismo. Si tenías corrazón, cambias a razón seno. Si tenías coseno, cambias seno. Si tenías cotangente, cambias a tangente. Si tenías cosecante, cambias a secante. Pero cambia. En cambio, lo contrario a eso, está la segunda regla de reducción. La segunda regla de reducción me dice, cuando tú descompones el ángulo, pero usando a 180 o a 360, igual determinas un signo, ¿sí? Un signo determinas, dependiendo del cuadrante donde está el ángulo y como la razón, y en este caso, la razón no cambia, no es como arriba, que cambiaba la corrazón, no. Con la misma razón que comienzas, con la misma razón terminas. Es la misma razón, ¿correcto? Es la misma, ¿ya? Entonces, ¿cómo, cómo aplicaríamos eso? Mira, veamos acá en este problema. Vamos acá, este problemita de acá. Ya. Te dicen, calcule el valor de seno de 160 menos seno de 200 sobre coseno de 70, ¿ya? Entonces, comenzamos con el seno de 160. Pregunta, ¿cómo podríamos descomponer a 160? Muy bien, José, muy bien, muy bien. Sería la única forma, como ha puesto José, 180 menos 20, o Mackenzie, habría otra forma para descomponer. Son dos formas, cualquiera de las dos formas puedes usar, pero son dos formas por cuadrante, ¿ya? Exceptuando el primero, que el primero no lo utilizamos porque el primero es al ángulo al que queremos llegar. A ver, aparte de José y Mackenzie, otra forma de descomponer, claro, Carlos. Muy bien, Guillermo, Taira, Milen. Muy bien, Mackenzie, muy bien. Ahora, ¿cuál elegimos? ¿Cuál crees que podemos elegir? ¿El 180 menos 20 o el 90 más 70? En este caso, puedes elegir cualquiera de los dos. Cualquiera. Pero en este problema, ¿cuál me convendría? ¿El segundo? ¿El de 70 con 90? Me dice Taira. Álvaro me dice segundo. Guillermo también me dice 70, o sea, elige 70. Ariano me dice, claro, que el que saco 90. Sí, eso me conviene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, abajo hay un coseno de 70. ¿Vas a cambiar a coseno de 70? Claro, Guillermo. Para cancelar, claro. O sea, ¿vas a cambiar a coseno de 70? No lo voy a cambiar porque ese ángulo no es mayor a 90. ¿Qué ángulos tengo que cambiar? Tengo que cambiar los ángulos menores a 90. Entonces, ¿este coseno de 70 lo vas a cambiar? No. Entonces, pero es 70. Entonces, me conviene que el ángulo reducido para 160 sea 70, ¿no? Eso me conviene. Por eso utilizamos esa descomposición. Utilizamos la descomposición ¿con quién? Con 90. Esa es la razón. Pero si yo usaba el otro, usaba 180 con menos 20, ¿también me salía? Sí, también te salía. Pero sería un poquito más largo nomás. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Sería un poquito más largo. Pero sale, o sea, con cualquier descomposición sale. Pero utilizo el 90 más 70 porque el 70 está abajo y me va a salir más rápido. Ahora, aplicamos acá lo que conocemos de reducción. Primero, determinamos un signo. 90 más 70 está en el segundo cuadrante. ¿Y cómo es en el segundo cuadrante el seno? El seno es positivo, entonces le pones signo. Ahora, la regla de reducción me dice, cuando estás usando 90, tu razón que era seno ya no va a ser seno, va a cambiar a
coseno. Eso te lo dice la regla de reducción cuando utilizas 90. Y eso te da un coseno. ¿Y coseno de qué? De 70. ¿Ya está? Así se reduce. Ya está. A ver, el otro, ¿cómo sería el otro? Seno de 200. ¿Cómo lo podría descomponer? A ver, Guillermo me dice 270 menos 70. Mackenzie me dice 180 más 20. ¿Cuál me conviene entonces? Siempre hay dos formas, siempre vas a encontrar dos formas para descomponer el ángulo, pero tienes que elegir una. ¿Y cuál elegimos? Bueno, elegimos la que había puesto Guillermo, ¿no? ¿Sí? Claro, el 270 menos teta, como pone Taera Adriana, ¿no? 270 menos 70. Ya, así. Ahora, una vez que hacemos eso, aplicamos nuevamente reducción. 270 menos 70 es segundo cuadrante. Tercero diré. Y en el tercero, el seno es negativo. Negativo, ¿no? En el tercer cuadrante. Con 270 la regla me dice, tus 270, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando tienes 270? Haces cambiar a tu razón. Ya no va a ser seno, va a ser coseno. Y coseno también de 70. ¿Y cuánto nos saldría? Reemplazando, hay que reemplazar. Voy a ponerle M. M es igual a ¿cuánto? Seno de 170 sería coseno de 70. Seno de 200 sería menos coseno de 70. Y eso dividido entre coseno de 70. ¿Cuánto, Marita? ¿2 me sale? Coseno de 70. Y eso da 2, claro, Marita. Muy bien, muy bien. Porque acá este menos por este menos se suma y te quedaría 2 coseno de 70. Dividido entre coseno de 70. Claro, así, ¿no? 2 coseno de 70 sobre coseno de 70 y eso te queda 2. Muy bien, muy bien. Y esa sería la respuesta en ese problema. Esa es la idea de reducción. ¿Sí? Ahora, a ver, por ejemplo, por acá. Acá, por ejemplo. Mira, te dicen, seno de 160 es igual a, calcule m que es coseno cuadrado de 340 más seno de 270. ¿Ya? Entonces, bueno, veamos acá. Ya hemos trabajado con el seno de 160. Ya, ahora, ¿qué podríamos hacer para calcular el seno de 160? Hay que descomponerlo, ¿sí o no? ¿Cuál podrías usar? ¿Cuál podrías usar ahí, por ejemplo? ¿Qué descomposición puedo usar a 160? Ya, como hemos visto 160 ahorita, eh, mm, no, la descomposición siempre hay que hacerlo con 180, 270, así. Ahí está, ahí, Mackenzie, ahí. Por eso 120, 40 no. 180 menos 20 o 90 más, claro. Ya. Voy a elegir ahora, en este problema voy a elegir el 180, ¿ya? 180 menos 20. ¿Correcto? Voy a elegir esa descomposición. ¿Ya? Entonces, eligiendo esa descomposición, reduzco 180 menos 20 segundo cuadrante. El seno en el segundo cuadrante es positivo. Y con 180 aplico la segunda regla de reducción, donde te dice que tu razón no cambia. Así que te quedaría seno de 20.
Entonces, seno de 160 es como poner seno de 20. Lo que hace que seno de 20 sea A. Seno de 20 grados sea A. Ya, ese es seno de 20. Ahora, ¿cómo hago para trabajar el coseno de 340? 340 es mayor que 90, entonces hay que reducirlo. ¿Cómo sería con el coseno de 340? ¿Qué formas tengo para descomponer a 340? 360 menos 20, me dice Guillermo. 360 menos 20, también Adriana, Álvaro. ¿Y otra forma hay para descomponer o no? Ahí está. Muy bien, Marita. 270 más 70, muy bien, Taira. 270 más 70, ¿no? ¿Sí? Más 70, Guillermo ahí. Ahí ese 9 se te pasó. Ya. Entonces, ¿cuál utilizamos? Es evidente que vamos a utilizar el 360 menos 20, ¿correcto? El 360 menos 20. Menos 20. Así lo descompongo, ¿sí o no? Y esto va a ser igual. A ver, 360 menos 20, cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo, cuarto cuadrante. Con 360 la regla me dice, no, no pasa nada con tu coseno. Y te queda tu coseno de 20. O sea, coseno de 340 es como poner coseno de 20. Coseno de 20, ¿ya? Y lo vamos a reemplazar. Y después hallamos también seno de 270. ¿Cuánto, Marita? Menos 1, dices. Menos 1. Porque es un ángulo cuadrantal, ¿verdad? Y un ángulo cuadrantal siempre se calculan sus razones trigonométricas con el Oyonin y Ononi, ¿no? En este caso, para 270 estamos aplicando el Iononi, ¿no? Iononi para 270. Pero con los unos negativos. Ya. Seno 270 menos 1. Ya tengo todo, solamente es cuestión de reemplazar. Te piden M. Coseno de 340. Coseno de 340 me salió coseno de 20. Y esto al cuadrado. O sea, hallo primero la reducción de 340 y luego le elevo al cuadrado, coseno de 20. Más seno de 270. Seno de 270 es menos 1, ¿no? Tú le pones menos 1. Ya está. ¿Cuál es el problema? Que no hay clave, ¿no? No hay clave porque no estoy usando todavía el dato. Bueno, yo quiero coseno cuadrado de 20, pero no tengo coseno cuadrado de 20, tengo seno de 20. Muy bien, Marita, ya estás usando Esos son identidades trigonométricas, ¿no? Identidades trigonométricas. Pero eso todavía no hemos visto, pero lo recordamos, ¿no? Sí, muy bien, Marita. ¿Ya? Lo que voy a hacer es esto, mira. Yo sé que el seno de 20, ahí lo voy a tomar, de acá. Yo sé que el seno de 20 es A y lo divido entre 1. Y digo que A es como cateto opuesto y 1 es como cateto adyacente, o hipotenusa, diría.
Entonces, puedo hallar el seno de 20. Lo llevo a eso a un triangulito rectángulo. ¿Así? Ya. Y pongo acá 20. Según lo que me dice el seno de 20 es cateto opuesto que es A sobre 1 que es hipotenusa. Puedo hallar el lado que me falta por Pitágoras, ¿sí o no? Y por Pitágoras el lado que me falta sería raíz cuadrada de 1 menos A al cuadrado. Ahí comprueba si eso es lo que nos sale por Pitágoras. Ahora, con este triángulo nos vamos acá en M y vamos allá a lo que nos piden. Coseno de 20, ¿qué sería? Cateto adyacente, que es 1 menos A cuadrado, sobre cateto, sobre hipotenusa, que va a ser 1. Y esto elevado al cuadrado. Menos 1. Operando, M nos sale ¿cuánto? Nos saldría menos A cuadrado, ¿no? ¿Todo de acuerdo? Menos A cuadrado, claro, Marita. Menos A cuadrado. La C sería, ¿no? Casita, 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 casita. Y casita. ¿Vamos? Eso sin utilizar esa formulita de seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿ya? Solamente con lo que viene a ser el triángulo rectángulo. ¿Estamos? Yo. Ahora mira. Sigamos acá, mira. Sigamos, sigamos. Lo que hemos visto primero es la reducción para ángulos que son mayores a 90 y menores a 360. Porque también hay reducción para ángulos que sean mayores a 360. Y bueno, la reducción ahí consiste en lo siguiente. Eh, siempre que veas un ángulo mayor a 360, hay que reducirlo. ¿Cómo lo reduces? Tomas al ángulo, lo divides entre 360, te queda un cociente y un residuo. El residuo es con lo que tú vas a trabajar, o sea, en vez de poner alfa, le pones el residuo que te ha salido, que es teta. ¿Y cómo se consigue ese residuo? ¿No? Dividiendo el ángulo que quieres reducir entre 360, cociente y residuo. El cociente va a ser el número de vueltas que le estás quitando al ángulo. Y te quedas con el ángulo que va a ser siempre menor a una vuelta. ¿Ya? A ver, un ejemplo acá. Vamos acá. Este problemita. Por ejemplo, en el problema 8 te piden reducir. Te piden reducir eso. ¿Ya? Entonces comenzamos con este 1820. 1820 es un ángulo a, mayor a 90, mayor a 360, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reducirlo. Divides a 1820 entre 360. Y divide. ¿Cuánto de cociente? Recuerda que el cociente son la cantidad de vueltas que le quitas al ángulo para que te quede pequeñito. Entonces, esto sería 5, ¿no? 5 de cociente. Operas, te da 1800. ¿Y cuánto te queda de residuo? 20. Ese 20 va a ocupar el lugar de 1820. Ese 20 sería el residuo reducido. Entonces, cotangente de 1820 es cotangente ¿de qué? De 20. Cotangente de 20.
Ya está, cotangente de 20. Ahora, ya está, reducido. Tengo acá tangente de 250. ¿A qué lo podría cambiar? Tangente de 250. Mira, tú aplicas la reducción, ¿ya? Yo voy a poner de frente a que lo voy a reducir. Lo voy a reducir a un más cotangente de 20. A eso lo reduzco. A ver, ve si está bien, ve si está bien. Y la cotangente de 340 también. Lo voy a reducir y nos va a quedar menos cotangente de 20. ¿Ya? ¿Está bien esas dos formas que he usado para la reducción? Para la tangente 250 y para la cotangente 340. ¿Sí? ¿Está bien la forma de reducción que he usado? Fíjate. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Y lo único que hago ahora es reemplazar. Reemplazas, ¿eh? E sería igual a cotangente de 1820 a cotangente de 20. Tangente de 250 a cotangente de 20. Y cotangente de 340 menos cotangente de 20. Pero como tiene un menos, acá sería un más. Más cotangente de 20. Y sumo y te da ¿cuánto? 3 veces cotangente de 20, ¿sí o no? Así, esa sería la respuesta. 3 cotangente de 20. ¿Está bien? Eso siempre que los ángulos sean mayores a 90, ¿ya? En este caso mayores a 360. Cuando son mayores a 360, lo que haces es tomar el ángulo y dividirlo entre 360. En esa división te genera un residuo y ese es a lo que tú tienes que reducir. Hay veces el residuo, claro, cuando hay ese residuo va a ser menor a 360, sí, pero puede ser mayor a 90. O sea, el residuo por lo general, no, por lo general me puede quedar así un ángulo que esté en el primer cuadrante o me puede quedar ángulos que estén en otros cuadrantes. Pero eso sí, al dividir ese ángulo entre 360, el cociente que te da es, en este caso, la cantidad de este 20, ¿no? Y el residuo que nos quedó es lo que hemos reducido, ¿no? A 1820. ¿Ya? Esto me va a quedar siempre ángulos menores a 360. Ángulos menores a 360. Si resulta siendo un ángulo mayor a 90, aplicas la primera forma de reducción. Y por último, también lo que viene en la parte de reducción es la reducción para ángulos que sean negativos. ¿Ya? Para ángulos que sean negativos. ¿Cómo se hace eso? Mira, para eso hay que... Ah, ya, si sale exacto, Guillermo, es porque el ángulo es cero. Si la división para ángulos mayores son a 360. Si tú tomas un ángulo y lo divides entre 360 y el residuo, bueno, en este caso tienes un cociente, pero el residuo vale, no, o sea, es una división exacta. Si la división es exacta, el residuo es cero. Entonces trabajamos con el ángulo cero, ¿sí? Por ejemplo, te piden acá que calcules el coseno de, vamos a ponerle 1080. Ya, ¿qué hago con 1080? Lo divido entre 360. Y acá el residuo que me sale es exacto, ¿sí o no?
360 por 3, 0, 6 por 3, 18, llevas 1, 10. ¿Cuánto vale el cociente? 0. Entonces, si el cociente me sale 0, entonces ¿por qué? Es porque el ángulo que voy a trabajar es 0. Y hallo la razón es trigonométrica de 0. La razón es trigonométrica de 0, recuerda que 0 es un ángulo cuadrantal. Entonces trabajarías con seno de 0, o coseno de 0, tangente de 0, todo eso. ¿Está bien, Guillermo? Eso si nos sale una división exacta, es un ángulo cuyo residuo es 0. Ya, muy bien. Ahora, en la reducción para ángulos que tengan la forma de menos x, lo único que tienes que hacer es aplicar esa tablita. ¿Sí? Aplicas esa tablita. ¿Qué tablita es? Seno de menos x es menos seno de x, coseno de menos x es coseno de x, tangente de menos x es menos tangente de x, cosecante de menos x es menos cosecante de x, secante de menos x es secante de x, y cotangente de menos x es menos cotangente de x. Ya. ¿Cómo funciona la tabla? Nunca nos conviene tener una razón trigonométrica negativa. O sea, nunca nos conviene tener una razón trigonométrica cuyo ángulo sea negativo. Siempre me conviene que los ángulos sean positivos, siempre, siempre. Entonces, veo acá un seno negativo, de un ángulo negativo. No me conviene, entonces, me conviene el seno de un ángulo positivo. Entonces, ¿qué pasa con el menos? Salió. Sale. La tangente. Fíjate la tangente antes del coseno. También su signo sale. La cosecante también su signo sale. La secante también su signo sale. Pero hay dos razones que en este caso el ángulo se vuelve positivo, pero el signo desaparece. Es en el caso del coseno y la secante. Cuando tú tienes un coseno de un ángulo negativo, el coseno vuelve al ángulo positivo y también la secante. Lo mismo que las demás razones. Solamente que el signo desaparece. Desaparece el coseno y la secante desaparecen, bloquean el signo. En cambio, el seno y la tangente no. Cosecante o cotangente no, no, no. ¿Sí? No desaparece el signo. Entonces, ¿lo ponen dónde? Delante. ¿Sí? Lo ponen delante. ¿Ya? A ver, veamos ahí un ejemplito. Este problemita. Más adelante, creo. Ahí. Te piden simplificar, o sea, te piden reducir esa expresión. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, nunca me conviene tener un seno de un ángulo negativo, entonces, ¿qué hago con este menos? Sale. Sale, ¿no? Y me queda menos seno. Ahora, en el caso del coseno desaparece el signo. Así que te quedaría más coseno de x. ¿Qué hace en el caso de la tangente con el signo? Sale. Ya, así. Y eso se divide entre, bueno, lo que está ahí ya, tangente menos coseno, más seno. Sí, acá debe ser coseno. Ya, así. Ahora, mira, puedo de arriba del numerador factorizar un menos. Y me queda seno menos coseno más tangente. Y abajo, mira, ordenándolo, puedo poner el seno primero, luego coseno porque tiene un menos, y luego tangente porque tiene un más. Se forma lo mismo, ¿no? Entonces, si se forma lo mismo, se va. ¿Y qué te queda como respuesta? Un menos, pero menos uno.
¿sí? Menos 1. La B. Besito. Claro, manito. Muy bien. Menos 1. ¿Estamos? Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, veamos otro problema. Entonces, recuerda, cuando son razones trigonométricas y cuyos ángulos son negativos los ángulos, ¿sí? El seno, la tangente, la cotangente y la tangente, la cotangente, el seno, la cosecante. Esas razones trigonométricas lo que hacen con el negativo no es desaparecerlo, solamente lo sacan del ángulo, pero afectan a las razones trigonométricas. En cambio, eh, las razones trigonométricas coseno y secante no cambian, o sea, el signo desaparece, el signo negativo que desaparece, ¿ya? A ver por acá. Acá. A ver acá. Te piden las 5 calcular P y me dan de dato lo de arriba. Recordar acá que pi es como 180 grados. Y vas cambiando. En vez de poner 5 pi cuartos, sería 5 por 180 sobre 4. Te daría 225 más 5 pi tercios. Secante pi tercios. Pi es 180. Entre 3 por 5 te da 300. Ya. No, esto solito está y esto es igual a m. Aplicas tu reducción. Tangente de 225 te va a quedar más tangente de 45. Yo le estoy reduciendo ya de frente, ¿ya? Más secante de 300 más secante ¿de qué? Más secante de 60, ¿no? Reducido ya está reducido. Tangente 45 es 1 y secante 60 es 2. Entonces me queda que m es igual a 3. ¿Sí? M vale 3. Y con M3 lo reemplazas, ¿no? Reemplazas. P sería igual a seno de 3. Esto vale 3. 3. El M vale 3. Y reemplazas. Entonces me quedaría 3 pi medio. Recuerda que pi es 180. Entonces acá te quedaría 3 por 180 entre 2. Sería 270. Más tangente cuadrado de 2 pi tercios. 2 pi tercios es 2 por 180 sobre 3. Te da 120. Seno 270 es menos 1. Y tangente 120. Bueno, tangente 120 lo reduzco a una tangente de 60. Negativo, pero eso está elevado al exponente 2 al cuadrado. Y operamos. P igual a menos 1 más tangente de 60. A raíz de 3 al cuadrado te queda 3. Menos 1 más 3 te daría 2. La respuesta ahí sería 2. ¿Está bien? ¿Todo de acuerdo entonces? ¿Todo bien, jóvenes? Todo bien con esta primera parte del tema de reducción al primer cuadrante? ¿Todo correcto? ¿Sí? Los 3 casos. Las diapositivas tienen más problemas. Con eso, entonces, estaríamos terminando la clase del día de hoy, jóvenes. ¿Sí? Si tienen alguna duda adicional cuando están repasando, la siguiente semana me la pueden hacer sin ningún problema. ¿Sí?
Entonces, con eso estamos terminando. Cuídense todos, cuídense. Nos vemos, José, Ariana, Luz, Col, Jairo, Guillermo, Valeria, Juan, Taira, Milen. Nos vemos, Marita. Nos vemos, Nadia, Mackenzie, Ismael, Guillermo, nos vemos, Betty. Nos vemos, Fred, Paul. Nos vemos. Nos vemos, Betty, Fred, Fabricio, nos vemos. Cuídense todos, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana.